Viví 99 años y fui testigo de todo, la desesperación de la Gran Depresión, las llamas de la Segunda Guerra Mundial, la loca euforia de la burbuja de Internet y las crisis financieras en las que los genios de Wall Street corrían como cucarachas mareadas. Pero nada, absolutamente nada, me sorprendió tanto como una verdad cruel. No son los pobres los que se hunden en la miseria, es la clase media, esos brillantes profesionales, médicos, abogados, ejecutivos de grandes empresas, que pasan toda su vida atrapados en una trampa dorada de pobreza sofisticada. Piénselo, estas son las mismas personas que realizan cirugías complejas, dominan miles de leyes y dirigen imperios corporativos. Personas que hacen fortunas, que deberían jubilarse en una playa de Hawái con una fortuna que duraría generaciones. ¿Pero la realidad? Cuando baja la marea, cuando llega la jubilación, lo que queda es una cuenta bancaria más seca que un desierto, deudas interminables y dependencia de una jubilación miserable, erosionada por la inflación. No es falta de esfuerzo, trabajan hasta altas horas de la noche. No es mala suerte, vivieron en el periodo más próspero de la historia. El problema es que pasaron toda su vida corriendo en una rueda de hámster, creyendo que estaban acumulando riqueza cuando en realidad solo estaban alimentando un sistema diseñado para drenarlas. Se creyeron que eran dueños de sus vidas, cuando, en la práctica, no eran más que vacas lecheras bien alimentadas por bancos, compañías de seguros y fabricantes de automóviles. La trampa es brillante, brilla con promesas de estatus, seguridad y éxito, explotando nuestros miedos más profundos, el miedo a quedarnos atrás, a no ser suficientes, a perder lo que hemos logrado. ¿Y lo peor? La mayoría ni siquiera se da cuenta de que están siendo devorados. El secreto que he aprendido en casi un siglo no es un truco de magia ni una fórmula secreta. Es todo lo contrario, entender qué no hacer. Identifica los agujeros por donde tu dinero corre como agua y llénalos antes de que sea demasiado tarde. Porque si no actúas ahora, dentro de 20 años podrías encontrarte en la misma situación que estos profesionales, con una carrera cara, una carrera brillante y una cuenta bancaria vacía. Comencemos con lo básico, algo que incluso las escuelas de negocios complican demasiado. ¿Qué es realmente un activo? Wall Street le dirá que su casa, su automóvil y su yate son activos. Mentir. Son trampas disfrazadas de logros. Un activo real es algo que pone dinero en su bolsillo mientras duerme, trabaja o incluso muere. Podría ser alquiler, dividendos, regalías. Un pasivo es todo aquello que, cuanto más tienes, más dinero te quita, intereses, mantenimiento, seguros, cuotas. La mayoría de las personas pasan toda su vida endeudándose para comprar pasivos, pensando que están generando riqueza. Es como intentar llenar un balde que gotea, abres el grifo con todas tus fuerzas, orgulloso de tu capacidad, pero no ves que el fondo está lleno de agujeros. El día que se cierre el grifo, por enfermedad, desempleo o vejez, el balde estará vacío. Y ahí es donde empezamos a desarmar las trampas más grandes. El primero, y quizás el más seductor, está sentado ahora mismo en tu garaje, brillando al sol, tu coche. Especialmente si es un auto nuevo, especialmente si es caro. No me malinterpreten, un automóvil es útil, pero cuando se convierte en un símbolo de estatus, se convierte en una carga financiera. La publicidad es una experta en jugar con tu ego, te lo mereces, tus clientes te respetarán más. Eso es lo mínimo para alguien de tu nivel. Y te enamoras, firmas un préstamo a 5 años y te marchas con ese olor a coche nuevo, sintiéndote en la cima del mundo. Pero aquí está la cruda verdad, en el momento en que abandona el concesionario, su automóvil pierde entre el 10% y el 20% de su valor. Si es un modelo de lujo, podrías perder la mitad. Ni siquiera has tenido tiempo de pisar el acelerador y ya has perdido miles de dólares. Si lo financias, peor aún, estás pagando intereses por algo que solo se deprecia de valor. Y no se detiene ahí. Tienes seguro, IVA, mantenimiento, combustible. Cada dólar gastado allí es un dólar que no se destina a algo que realmente crezca. Hagamos los cálculos. Imagina que, a los 30 años, decides cambiar de coche cada 5 años, gastando $50.000 cada vez. Entre cuotas, seguros y mantenimiento, desperdicias una fortuna. Ahora, imagine que, en lugar de eso, compra un automóvil usado confiable de $10,000 e invierte los $40,000.
Cero ahorrados en un fondo indexado como el S&P 500, que históricamente rinde un 10% anual. 30 años después, cuando te jubiles, esos 40.000 se habrán convertido en $700.000. 700.000. Lo que pensaba que era un simple auto nuevo en realidad le costó su libertad financiera. Y no es solo un coche. Si repites este patrón a lo largo de tu vida, cambiando de auto varias veces, siempre buscando estatus, estarás quemando millones. Por eso la clase media nunca se enriquece, el dinero entra y, al mismo tiempo, se va por el desagüe de los pasivos. Hay dos categorías de personas en el mundo, las que quieren parecer ricas y las que son realmente ricas. Los primeros conducen Ferraris y tienen las cuentas vacías. Los segundos conducen coches corrientes, viven en casas modestas, pero tienen bienes que les sirven. No necesitan demostrarle nada a nadie. La segunda trampa es aún más insidiosa porque viene disfrazada de seguridad, un seguro de vida de inversión. Esas que prometen protección, crecimiento e incluso ingresos en la jubilación. Suena perfecto, ¿no? El vendedor se sienta en tu sala, te mira a los ojos y te dice, ¿por qué no aprovechar e invertir ahora? De esa manera tienes cobertura y aún así acumulas capital. Pero esta es la verdad que no te dicen, en los primeros años. La mitad de lo que pagas va directamente a la comisión del vendedor. ¿El resto? Está atrapado en un sistema lleno de tarifas ocultas, costos administrativos y ganancias para la compañía de seguros. Es como correr una maratón con una bolsa de piedras a la espalda. Un amigo mío, un ejecutivo exitoso, pagó $5.000 al año en una de estas pólizas de seguro durante 30 años. En total desembolsó 150.000. Cuando se jubiló, su inversión valía menos de 170.000. Un ingreso ridículo, que ni siquiera estaba a la altura de la inflación. Si hubiera comprado un seguro de vida sencillo, uno que solo cubra riesgos, sin florituras, y hubiera invertido el resto en un fondo indexado, tendría casi $900.000. ¿La diferencia? $730.000 acabaron en los bolsillos de aseguradoras y vendedores. La regla es simple: si necesitas protección, compra un seguro barato. Si desea invertir, compre acciones o fondos. Nunca mezcles las dos cosas. Estos productos híbridos son prisiones financieras disfrazadas de soluciones. La tercera trampa es tan brillante que ciega: el oro y las criptomonedas. Muchos dirán que estoy loco, que el oro es una reserva de valor, que Bitcoin es el futuro. Pero la realidad es que ambos son un peso muerto. No producen nada. Puedes guardar un lingote de oro en una caja fuerte durante 100 años y seguirá siendo solo un lingote. No genera intereses, no paga dividendos, no crea empleos. Su única esperanza de obtener ganancias es encontrar a alguien dispuesto a pagar más de lo que usted pagó. Esto no es inversión, es pura especulación. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Aún peor. No tienen valor intrínseco, no son moneda, no se puede comprar leche con Bitcoin, no son mercancías, no tienen uso industrial. Son solo códigos digitales, impulsados por la euforia colectiva. He visto a jóvenes tirar sus ahorros, soñando con hacerse ricos de la noche a la mañana. Cuando la burbuja estalla, lo que queda son solo números sin sentido. Los verdaderos ricos no se hicieron ricos con oro o Bitcoin. Se enriquecieron con empresas, con activos que generan valor real. Finalmente, la trampa más peligrosa de todas: los expertos de Wall Street. Esos tipos con trajes caros que prometen ganarle al mercado pero que en realidad están ahí para absorber sus ahorros con tarifas absurdas. ¿Cree que entregar su dinero a un administrador de dinero profesional es la opción más inteligente? Equivocado. La mayoría de estos fondos activos ni siquiera pueden superar a un simple fondo indexado. Y aunque usted paga tarifas elevadas, ellos se quedan con una parte de su dinero, sin importar si ganan o pierden. La verdad es que generar riqueza no es complicado. Es incluso sencillo. Deja de comprar pasivos. Invierta en activos que funcionen para usted. Evita las trampas que brillan pero apestan. Y, sobre todo, comprenda que el mayor enemigo de su libertad financiera no es la falta de dinero, sino la ilusión de que ya está en el camino correcto. La mayoría de las personas pasan su vida persiguiendo cosas que las hacen más pobres. Si quieres ser diferente, haz lo contrario.
Y esa es la gran mentira que Wall Street vende magistralmente, porque así sobreviven. ¿Por qué los llamo parásitos? Porque en la práctica, no solo no ayudan a enriquecerse, sino que silenciosamente agotan su riqueza, gota a gota, a través de algo llamado tarifa de gestión. Hagamos los cálculos. Imagine que invierte en un fondo activo con una comisión anual del 2%. Parece poco, ¿no? Solo el 2%. Pero el poder del interés compuesto es un arma de doble filo, puede multiplicar tu riqueza o devorarla. Si mantienes esta inversión durante 30 años, ese 2% anual no consumirá el 10% o el 20% de tus ganancias. Se tragarán casi la mitad de sus activos finales. Así es, asumes todos los riesgos del mercado, soportas todas las fluctuaciones y, al final, el tipo sentado en una oficina con aire acondicionado, incluso si no hizo nada bien, se queda con la mitad de lo que tú construiste. Esto no es inversión. Es un robo legalizado. ¿Y lo peor? La mayoría de estos fondos activos ni siquiera pueden vencer al mercado. Los datos muestran que, en periodos de 10 o 20 años, más del 90% de los gestores profesionales pierden frente a un índice simple como el S&P 500. ¿Por qué? Porque son demasiado inteligentes. Compran y venden todo el tiempo, generando costos de transacción e impuestos que erosionan sus retornos. Intentan adivinar el mercado, pero el mercado es impredecible. Y, sobre todo, sus intereses no son los tuyos. El objetivo de un administrador no es hacerte rico, sino aumentar el tamaño del fondo para embolsarte más comisiones. Incluso si pierde dinero, su tasa permanece intacta. Recuerda esa historia de dónde está el yate de los clientes. Un inversor visita el distrito financiero de Nueva York y su asesor señala los lujosos barcos en el puerto. Ese es el yate de los banqueros. Ese es el yate de los gestores de fondos. El cliente pregunta, ¿y dónde está el yate del cliente? La respuesta es sencilla, los clientes no tienen yates. Ellos son los que pagaron por ellos. Odio este modelo de negocio que aprovecha la asimetría de la información para sacar provecho de la ignorancia de otras personas. Por lo tanto, en mi filosofía, o invertimos nosotros mismos o ponemos el dinero en fondos pasivos de muy bajo coste. Nunca entregamos nuestros activos a estos ayudantes caros y mediocres. Pero hay un último parásito financiero, el más insidioso de todos. Se disfraza de seguridad, de prudencia, de sentido común. De hecho, es una olla de agua caliente que te hierve vivo sin que te des cuenta, el dinero en efectivo, los bonos a largo plazo y la obsesión por la liquidez. Muchos inversores conservadores se sienten aliviados al oír esto, ¿no es la renta fija un refugio seguro? ¿No son los bonos del Estado un activo libre de riesgo? ¿No es el efectivo el rey? Sí, en teoría están libres de riesgos. Si compras un bono de $1000, el gobierno te devolverá $1000 al vencimiento. Pero en términos de poder adquisitivo, son máquinas destructoras de riqueza. Yo los llamo pobreza garantizada. ¿Por qué? Porque dos ladrones invisibles siempre están trabajando en tu contra, la inflación y los impuestos. Vayamos a los números. Supongamos que invierte en un bono a largo plazo que rinde el 4% anual. Suena bien, ¿verdad? Mejor que el ahorro. Pero si la inflación es del 3%, ya habrá perdido el 75% de su ganancia real incluso antes de empezar. Luego viene el león, el gobierno cobra un impuesto sobre la renta nominal del 4%. Si está en el grupo más alto, podría perder entre el 40% y el 50% de esa cantidad en impuestos. Cuando se tienen en cuenta la inflación y los impuestos, se descubre que el rendimiento real es negativo. Pensaba que estaba ganando dinero, pero su poder adquisitivo se estaba reduciendo. Es como correr en una cinta que va hacia atrás, te esfuerzas, crees que estás a salvo, pero cuando te detienes, te das cuenta de que has retrocedido. El riesgo real no es la volatilidad del mercado. Es la erosión silenciosa de su dinero. Conozco a muchos profesionales cautelosos que, traumatizados por las fluctuaciones del mercado de valores, han jurado no volver a invertir nunca más en acciones. Solo quiero preservar mi capital, dicen. Entonces, lo ponen todo en renta fija o ahorro. 30 años después, el capital está intacto, pero lo que compra hoy es una fracción de lo que compraba antes. ¿Dónde estaba la seguridad?
Esto no es prudencia. Es una forma lenta y dolorosa de empobrecerse. Casi nunca invierto en bonos a largo plazo. Y nunca guardo grandes cantidades de efectivo, a menos que esté esperando una oportunidad excepcional. Porque ahorrar dinero en renta fija es apostar contra el futuro. Es creer que la economía no crecerá, que las empresas no innovarán, que el mundo se estancará. Es una apuesta pesimista. Invertir en acciones de buenas empresas es creer lo contrario, que el futuro será mejor. Y la historia demuestra que los optimistas siempre ganan. Si nada de esto funciona, ¿qué comprar? ¿Cómo construir un activo que realmente dure? La respuesta es tan simple que resulta decepcionante: la verdadera riqueza solo existe en un lugar: los activos productivos. ¿Y qué son los activos productivos? Son cosas que no requieren de tu trabajo, pero que, sin embargo, dan frutos constantemente. El ejemplo más claro es la participación en empresas sólidas. Cuando compras una acción de una gran empresa, no estás comprando un trozo de papel ni un símbolo de cotización. Estás comprando una pequeña parte de ese negocio. No necesitas trabajar allí. Los miles de empleados de esa empresa se despiertan todos los días para trabajar para usted. Producen, venden, compiten, innovan, y en última instancia, le envían las ganancias en forma de dividendos o recompra de acciones. Esa es la magia del capitalismo: no es necesario ser más inteligente ni más duro que los demás. Simplemente posea una parte de lo que hacen las personas inteligentes y trabajadoras. Casi toda mi fortuna vino de allí. Tengo acciones de Coca-Cola. Todos los días, millones de personas en todo el mundo beben refrescos y yo gano dinero. Cuando la gente intercambia regalos en Navidad, gano dinero. Esta forma de enriquecerse es radicalmente distinta a especular con oro o criptomonedas. Cuando compras oro, esperas que alguien sea más tonto que tú en el futuro. Cuando compras acciones, estás apoyando que las empresas sean más fuertes. Uno es un juego de suma cero. El otro es un juego de creación de valor. Para la mayoría de las personas, el activo productivo más accesible, eficiente y de menor riesgo es el mercado de valores. No es necesario ser un genio en la selección de acciones. Simplemente reconozca su propia ignorancia e invierta en un fondo indexado de bajo costo. Cuando compras el S&P 500, estás comprando una porción de la productividad de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es poner a Apple, Microsoft, Amazon y Google a trabajar para usted. No es necesario analizar balances, predecir crisis o seguir las noticias. Solo necesitas hacer una cosa: tener paciencia. Deje que el tiempo y el interés compuesto trabajen a su favor. Tome el dinero que desperdicia en pasivos, el automóvil nuevo, los seguros innecesarios, el oro, las criptomonedas, y rediríjalo todo hacia activos productivos. Incluso si son solo unos pocos miles al mes. Si eres constante, dentro de 10, 20, 30 años te sorprenderá el tamaño de la bola de nieve que habrás construido. Ahora que sabes cómo identificar los parásitos financieros y conoces el único camino hacia la verdadera riqueza, necesito darte un último consejo. Es la lección más valiosa que he aprendido en casi un siglo de vida. Después de innumerables errores y decenas de libros leídos, el secreto de la prosperidad no está en sumar, sino en restar. La mayoría de la gente se pasa la vida haciendo adiciones. Quieren más coches, casas más grandes, inversiones complejas y estatus. Creen que cuanto más tengan, más felices serán. Pero la realidad es la contraria. Cada responsabilidad que acumula es un peso muerto en su vida. Un coche de lujo requiere mantenimiento. Es necesario pagar un seguro caro. Los entornos complicados requieren atención. No solo agotan su dinero, también agotan su tiempo, su energía y su libertad. Para mantener estas apariencias, acabas aceptando un trabajo que odias, un jefe que desprecias, sacrificando noches y fines de semana con tu familia. Crees que tienes activos, pero en realidad, los activos te pertenecen. La mayor riqueza que construí no fue el dinero que acumulé, sino la libertad que logré. No le debo a nadie, no dependo de los bancos, no necesito seguir cotizaciones ni leer informes financieros. Vivo con sencillez, y esta sencillez me da algo que ningún coche de lujo ni ningún reloj caro podrían comprar: paz. Si realmente quieres hacerte rico, empieza a hacer una gran resta en tu vida hoy.
Utilice lo que yo llamo pensamiento inverso, en lugar de preguntarse cómo ganar más. Pregúntese cómo dejar de perder. Llega a casa, obtén tu extracto bancario y analiza cada elemento. Elimina todo aquello que no aporte valor real. Vende el coche caro y compra uno fiable. Cancela el seguro sobredimensionado y cámbialo por uno básico. Deshazte del oro, las criptomonedas y los fondos activos que solo te chupan el dinero. Cuando haga esto, sentirá alivio como si le hubieran quitado una tonelada de peso de encima. Luego, tome todo ese dinero ahorrado, esta energía liberada, e inviértalo en activos productivos. Esa es mi filosofía: si no eres estúpido, no tienes por qué ser un genio. No necesitas un coeficiente intelectual alto, información privilegiada o predicciones infalibles. Solo necesitas hacer dos cosas: primero, evitar parásitos financieros como la peste; segundo, mantener con disciplina los activos que realmente crean riqueza. Suena simple, pero en la práctica es difícil. Porque te sentirás solo. Cuando tus amigos estén mostrando autos nuevos, tú conducirás uno usado. Cuando hablen de los últimos máximos de Bitcoin, usted estará invirtiendo silenciosamente en un fondo indexado. Pensarán que estás loco, atrasado, un perdedor. Pero recuerda, eres el único que construye una casa de piedra. Están construyendo castillos de papel. Cuando llegue la próxima crisis, y siempre sucede, verá cómo sus castillos se desmoronan. Mientras tanto, estarás sentado en tu casa de piedra, más rico y seguro que nunca. Así entendí el verdadero significado de la riqueza. No se trata de tener cosas brillantes. Se trata de tener tiempo. Tiempo de hacer lo que amas, tiempo de estar con quienes importan, tiempo de dormir tranquilo sabiendo que nadie controla tu futuro. Esta es la libertad que se compra con dinero real. Y ella no tiene precio. Soy Charlie Munger. Espero que estas lecciones le ahorren décadas de errores. Comience hoy. Resta lo innecesario. Invierte en lo que importa. Y disfruta de la vida que te mereces.